Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, pues celebramos hoy el Día Mundial de la Arquitectura. Sí, como lo oyen, vamos a charlar un ratito con el presidente de la demarcación en Albacete del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Eduardo Mascani. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, María. Bueno, el Día Mundial de la Arquitectura, cuando uno piensa en los días, ¿no?, mundiales que hay, ¿cómo ha influido la arquitectura en la construcción de las ciudades, en cómo nos encontramos, cómo son los edificios y cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, a lo largo de la historia? Sí, así es. La arquitectura surge en el momento que el ser humano necesita protegerse de un medio agresivo, ¿no?, como es el medio ambiente natural, y a partir de ahí, pues evidentemente, pues va evolucionando hasta cómo hemos llegado hoy en día. Pero tenemos que seguir evolucionando, tenemos que pensar, tenemos que proyectar a futuro y pensar pues cómo tienen que ser nuestras sociedades el día de mañana, respondiendo a las necesidades que tiene nuestra sociedad. ¿Cuál es el lema de este año de la celebración? Pues precisamente el lema es ese, proyectamos el futuro ahora, y me parece un lema precioso porque al final los arquitectos lo que hacemos es proyectar, y fíjate qué bonita la definición de proyectar, que quiere decir idear, trazar o proponer el plano o los medios para la ejecución de algo. Es decir, tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y en función de hacia dónde vamos, pues surgen una serie de preguntas, una serie de problemas a los que tenemos que dar respuesta. Fíjate, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la sociedad cuando nos estamos desarrollando de una forma tan rápida? Porque si uno piensa en las ciudades, pues por ejemplo, cuando vemos una foto desde arriba, por ejemplo, de Barcelona, sabemos perfectamente que es Barcelona por el tipo de construcción que se hizo en su día, ¿no? Y que está como muy planificada, muy organizada y muy estructurada, ¿no? Pero cuando uno va desarrollando la ciudad, ahora que tenemos un crecimiento tremendo, por ejemplo, en Albacete, ¿no?, que es donde nos encontramos ahora mismo, barrio de Medicina, Imaginalia, ¿cómo uno tiene que ir desarrollando y confeccionando qué retos son para crecer? Pues me encanta el ejemplo que has puesto, María, porque es muy adecuado. Has puesto el ejemplo de Barcelona. Barcelona sufrió, una ciudad medieval, evidentemente, que va evolucionando, y en un momento dado, en el siglo XIX, principios del XX, hay una planificación de Ildefons-Cerdà, en este caso, una planificación urbanística, y fruto de esa planificación, pues surge la Barcelona que hoy en día conocemos. Y así debe de ser. Evidentemente, cada ciudad va a tener unas necesidades distintas, bien sean en función del terreno, en función de la orografía, en función de su situación, de su climatología, de su desarrollo económico. Evidentemente no es lo mismo proyectar o planificar en Cuenca capital, por ejemplo, que tiene pues un territorio muy que condiciona mucho, ¿no?, el desarrollo de esa ciudad, que aquí en Albacete, que estamos en un llano, donde, excepto algunos obstáculos como puedan ser línea de ferrocarril, autovía y demás, pues tenemos mayor libertad para planificar. Y entonces, como digo, bueno, pues las respuestas son particulares, ¿no?, en función de cada lugar, pero sí es cierto que hay otras premisas que sí que son universales, como por ejemplo, a día de hoy, pues el reto energético, ¿no? Debemos generar ciudades y construcciones con el menor consumo energético posible, porque los recursos del planeta son limitados y, bueno, pues evidentemente la población del planeta pues ha crecido y crece exponencialmente, y tenemos que ser cautelosos y tenemos que cuidar el planeta en el que vivimos. Y en ese sentido, ¿cómo están las nuevas construcciones? ¿Cómo están de mentalizados, ¿no?, lo que es la arquitectura y la construcción, que también forma parte del desarrollo de los edificios? ¿Estamos muy concienciados? ¿La tendencia es a intentar hacer un ahorro energético? Es la tendencia, cada vez estamos más concienciados. Evidentemente la conciencia del ahorro energético, del aislamiento, ¿no?, por ejemplo, no es la misma hoy en día que en el año 2005, aún nos queda mucho por avanzar. Hay países donde evidentemente pues esa conciencia, esa cultura comenzó con anterioridad y nos llevan años de ventaja, pero bueno, vamos por buen camino. La normativa hoy en día exige unas condiciones de aislamiento, de ventilación, que evidentemente favorecen, ¿no?, pues ese ahorro energético y un mayor confort en nuestras viviendas, en los edificios en los que trabajamos, porque al final desarrollamos nuestra vida dentro y en la arquitectura.
Sí, evidentemente hay conciencia. Si hablamos del desarrollo y de la proyección de edificios, de casas, tanto edificios como viviendas unifamiliares, ¿qué peso está teniendo ahora el desarrollo en el ámbito rural? Porque nos ha dado mucho por tener o segundas residencias o incluso que nuestra primera residencia esté en algún pueblo, por ejemplo, de la provincia de Albacete, o gente que tiene casa en Toledo pero que trabajan en Madrid a diario, gente que vive en Guadalajara, pero no solo nos estamos centrando en las ciudades, sino que nos estamos yendo mucho al medio rural. Bueno, pues eso sería deseable, porque evidentemente todos conocemos, ¿no?, el reto, el problema de la España vaciada. Los datos dicen que actualmente el 25% de las personas en España vive en grandes aglomeraciones urbanas. Evidentemente, si hay un 25% de la población, ¿no?, que vive en esas aglomeraciones urbanas, que en superficie del territorio pues son muy pequeñas en comparación con el total del país, pues quiere decir que evidentemente hay zonas que se están quedando despobladas. Todos lo sabemos, todos lo conocemos muchos casos. Evidentemente sería deseable que eso no ocurriera, pero es difícil, porque evidentemente pues los jóvenes pues necesitan unos estímulos que en las ciudades sí encuentran, o sencillamente encuentran trabajo, una manera de ganarse la vida, cuando pues en esas zonas rurales no lo encuentran. Es un problema difícil, un problema socioeconómico, político, en el que pues lógicamente intervienen muchas decisiones y debe haber un consenso entre, en este caso diríamos entre los partidos políticos, ¿no?, que somos quienes gobiernan y quienes toman las decisiones. Debe de haber un consenso y intentar favorecer que esa España rural continúe viva. Bueno, ¿qué actividades se han organizado desde el colegio para esta celebración del Día Mundial de la Arquitectura? Pues hoy damos el pistoletazo de salida. A las 12 en la sede de la demarcación leeremos la declaración del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. A las 12:30 vamos a celebrar una mesa redonda intergeneracional en la que vamos a hablar de la profesión en general, de dónde viene, hacia dónde va, etcétera. Hemos organizado una visita guiada al Teatro Circo. Hemos organizado una actividad para niños. Vamos a organizar, como ya es tradicional todos los años, un concurso fotográfico a lo largo de todo el mes de octubre. Una conferencia en el mes de noviembre a cargo de Elia Gutiérrez Mozo. La verdad que hemos organizado bastante. Al final el objetivo del colegio desde hace años pues es aportar su granito de arena a la vida cultural de la ciudad. La semana pasada se inauguraba la rehabilitación que se ha hecho en el Chalet Fontecha. Es uno de esos edificios que conservamos y que es maravillosa la edificación y la construcción que encontramos. Al hilo de todo eso, ¿cómo de importante es el preservar la arquitectura que forma parte de la historia de la ciudad, verdad, Eduardo? Es fundamental. Al final es nuestra seña de identidad, esos edificios que forman parte de nuestra historia. Creo que no tiene sentido ninguno pues demoler edificios para construir nuevo, de tal manera que llegue un momento, como nos ha pasado desgraciadamente en la ciudad de Albacete, en el que pues nuestras calles, nuestra ciudad en definitiva, han perdido su identidad, no se conoce, ya no se ve, cae en el olvido lo que fue. Entonces sí, es importante, y la verdad que sin duda alguna para la ciudad de Albacete es una excelente noticia la rehabilitación del Chalet Fontecha. ¿Qué marcará el futuro de la arquitectura, de la construcción, de la edificación, de los proyectos? ¿Por qué estará marcado en los próximos años? Pues aparte de las edificaciones nuevas, que evidentemente pues se adaptarán a las necesidades a los gustos de la sociedad, a ese cumplimiento normativo que hemos nombrado antes, pues hay una gran parte que va a tener que pasar necesariamente por la rehabilitación del parque edificado, porque hay mucha construcción, mucho edificio construido en los años 60, 70, en los que vivimos, en los que trabajamos, que a día de hoy pues no cumplen con esas condiciones de aislamiento, de confort, en muchas ocasiones de accesibilidad, que es un derecho universal, y parece mentira, ¿no?, que a día de hoy, con los ojos de hoy, parece impensable, ¿no?, proyectar un edificio en el que de repente una persona mayor, por ejemplo, o una persona con determinados problemas físicos no pueda acceder, pero antiguamente pues no se pensaba. Entonces, como digo, pues gran parte de nuestro trabajo en los próximos años debe pasar por la rehabilitación de los edificios existentes.
Gracias, Eduardo Mascani, es el presidente de la demarcación en Albacete del Colegio de Arquitectos. Feliz día de la arquitectura, tan importante para la evolución de las ciudades. Muchas gracias a ti, María. No se muevan más cosas.